Hola a todos, soy Debbie Moonblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos hoy acá con Elliot Abrams, quien ha trabajado con 3 presidentes norteamericanos, Ronald Reagan, George Bush y Donald Trump en diferentes posiciones. Estas incluyen presidente del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos de Medio Oriente y Norte de África, asesor adjunto de Seguridad Nacional, representante especial para Venezuela y representante especial de los Estados Unidos para Irán. Elliot, bienvenido, es un placer tenerte acá con nosotros hoy. Muy bien, gracias. Aniam. El presidente Donald Trump subió al poder en enero de este año. ¿Qué tan diferente se encontró el Medio Oriente de cómo lo dejó al terminar su anterior término en el 2021? Yo diría que la posición de Irán y de Israel ha cambiado. Yo habría dicho hace 8 años o hace 4 años que la política de Irán hacia Israel era muy fuerte y que Israel no tenía una respuesta efectiva, fuerte a la política de Irán. Es decir, el apoyo para Hezbollah, Hamas, Houthi y todos esos grupos con un círculo cerca de Israel. Ahora hay un cambio muy grande en el sentido de que Hamas es mucho menos fuerte que antes. Hezbollah también, mucho menos fuerte, casi destruido. El círculo ha sido cambiado en algo débil. Y hemos visto también ataques a Irán contra Israel que no han tenido ningún efecto. Al contrario, los ataques de Israel contra Irán han sido muy, muy fuertes y han destruido las defensas aéreas de Irán. Entonces vemos un Medio Oriente bastante diferente este año. ¿Cuáles son las prioridades del presidente Trump con respecto al Medio Oriente para los primeros meses o el primer año de su término? Hay varias políticas. La cuestión de las armas nucleares de Irán es quizás el más importante y Trump ha hablado con mucha franqueza. Es decir, que no vamos a permitirles adquirir una bomba nuclear. ¿Cómo? Hay 2 senderos, negociaciones o el sendero militar, digamos, y ellos tienen que escoger. Y hasta la fecha han dicho que no van a negociar. Es una cosa, esa política hacia Irán. Gaza es quizás el número 2, la liberación de rehenes. Trump quiere un fin de la guerra. Y él tiene una política hacia Gaza, ha anunciado su plan. Tiene una política diferente hacia Israel. Es una política de apoyo puro, sin cuestiones, sin postergaciones. Es una política de apoyo. Y ha dicho Trump, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer y yo les ayudo. En tercer lugar, yo diría esa negociación que tenía Trump hace 5 años de una casi alianza, un negocio al menos, Arabia Saudita e Israel, con una normalización, los acuerdos de Abraham. Y sin duda Trump quiere avanzar con un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que en mi opinión será bastante difícil, pero es un tercero rango. Quiero que entremos a hablar profundo sobre estos temas que has mencionado. Me gustaría empezar con el tema de la guerra entre Israel y Hamas. Y yo te quería preguntar cómo cambia el ascenso del presidente Trump al poder de las dinámicas de la guerra entre Israel y Hamas. Yo diría que el objetivo del presidente Biden era estabilidad y utilizó la palabra con frecuencia. Buscamos una situación de estabilidad, de paz, y Trump parece mucho más cerca al objetivo de victoria, de destruir a Hamas. Y él ha dicho que Hamas no puede tener ningún papel en el gobierno de Gaza mañana.
después de la guerra. Y está, como dije, está apoyando militarmente al ejército de Israel con sus ventas y con su actitud. Lo que se necesita, se necesita. También ha sugerido un plan que me parece muy interesante, no porque es tan realista, no porque creo que 2 millones de ciudadanos de Gaza se van, sino es que Trump ha hablado de la población de Gaza como seres humanos viviendo en una situación imposible. Y dice, bueno, ellos merecen vivir normalmente y no es posible en Gaza, entonces deberían encontrar algo afuera y vamos a reconstruir Gaza físicamente. Los ministros de Relaciones Extranjeras de todos los países árabes están todavía diciendo 2 estados, Israel y Palestina, 2 estados, sin pensar de la condición humana en Gaza. Están hablando como políticos todavía. Y Trump, con su plan, está diciendo, ok, tengo un plan. ¿Tienen ustedes un plan? Bueno, han contestado con un plan hace una semana que no es realista y en su plan de 100 páginas no aparece la palabra Hamas. Es decir, que no están pensando de cómo reconstruir a Gaza si Hamas todavía está ahí como ejército. ¿Y qué tan factible crees que sea ese plan que ha propuesto Trump para el día después de Gaza? ¿Crees que pueda suceder? ¿Crees que de alguna manera pueda recibir el apoyo de los países árabes para hacerlo? No. Y lo digo, y no es una crítica de Trump, que si su plan va a tener éxito, el plan de Trump, tenemos que encontrar países que van a aceptar a gente de Gaza, 2 millones, en Jordania, en Egipto, Arabia Saudita, no sé. Y ellos están dispuestos a aceptar nadie, no 100,000, ni 100, nadie. ¿Por qué? Porque para ellos Gaza y sus ciudadanos no es un lugar y ellos no son seres humanos. Es una posición política contra Israel. Es decir, que ellos un día tienen que regresar a Israel. ¿Qué es decir? Que van a destruir Israel como Estado judío. Ellos son símbolos y no seres humanos. Y eso sigue siendo la política de los países árabes. No están pensando cómo reconstruir Gaza, de dónde van, de aceptar gente de Gaza. No, están pensando de su lucha contra Israel. Y por eso los de Gaza tienen que quedarse en Gaza. Y tienen que seguir adelante con su plan de regresar, digamos, a Israel. El presidente Trump ha intentado liberar a los secuestrados israelíes de las manos de Hamas de diferentes maneras, ya sea por medio de amenazas y ultimátums, por medio de mediar negociaciones entre Israel y Hamas, o negociando directamente con Hamas sin la participación de Israel, como en la última semana. ¿Qué crees que va a lograr Trump? ¿Cómo crees que va a lograr liberar a todos los secuestrados? Y sí lo va a lograr. No lo creo. Es una forma de presión que es buena. La idea de negociar con Hamas es una contradicción de la política anterior de los Estados Unidos de no negociar con terroristas. Y eso no me parece muy buena. Pero lo que está haciendo Trump es de ayudar a Israel, presionar más y más militarmente. Y creo que si no hay un acuerdo pronto, estoy pensando de semanas, días o semanas, si no hay acuerdo sobre el próximo grupo de rehenes, Israel va a reempezar con muchísima presión militar contra Hamas. Como dijiste, los acuerdos de Abraham fueron uno de los logros más importantes del presidente Trump en Medio Oriente en su anterior término presidencial. ¿Crees que en este término Trump logre firmar los acuerdos de normalización entre Israel y Arabia Saudita? Lo esperaría, pero no lo creo. En parte porque, ¿qué quieren los sauditas? Quieren un tratado de defensa con los Estados Unidos. No un acuerdo, no una carta del presidente Trump, un tratado. Y hoy día no veo los votos necesarios en el Senado norteamericano. Se necesita 67
votos. Hay 53 republicanos. Vamos a encontrar, o Trump va a encontrar, digamos, 20 demócratas. No lo veo hoy día. Acuerdos sobre una cosa u otra, sí, pero un tratado no lo veo. En segundo lugar, ¿qué quieren los sauditos de Israel? Quieren un acuerdo, digamos, sobre un Estado palestino con calendario. Ahora, nadie en Israel está pensando en un Estado palestino. Es un peligro demasiado grande. Aún el presidente Herzog, que habló hace 6 semanas, en Davos, en Suiza, decía, yo he hablado por un Estado palestino, la solución de 2 estados, toda mi vida, pero hoy, dijo él, hoy no lo veo. Y creo que después del 7 de octubre en 23, hay muy pocos israelianos que están pensando de un Estado soberano, independiente, con ejército. Un Estado palestino es impensable hoy día. Durante el tiempo de los acuerdos de Abraham, Arabia Saudita estaba hablando de un sendero un día, un acuerdo un día, un futuro palestino. Pero después del 7 de octubre, ellos están hablando de una fecha, de un acuerdo con calendario, de un acuerdo firme. Y eso es impensable en Israel hoy día. Por eso, los dos lados, a mí me parece extremadamente difícil lograr un acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita. ¿Y cómo ves el futuro de los acuerdos ya existentes con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos? Esos son firmes. Y es interesante que durante el año y medio, digamos, después del 7 de octubre, ellos han criticado a Israel, pero ni un país ha dicho que, vamos, eso ha terminado, estamos cambiando de opinión, estamos cerrando nuestra embajada de un país. Creo que será imposible hoy añadir a otros países, pero los que existen están quedando donde están. ¿Y no crees que un país como Arabia Saudita, que se considera la cabeza del mundo árabe y la cabeza del mundo musulmán, se siente como que se perdió el tren y que queda por detrás después de que estos países ven tantos beneficios de los acuerdos con Israel? Sí, pero hay una diferencia. Si estamos hablando, por ejemplo, de las Emiratas, no tienen, es una pequeña exageración, pero no tienen una población. Es un país extremadamente rico, sin gente, bueno, o sin ciudadanos, digamos, porque hay muchos extranjeros. Arabia Saudita tiene más de 30 millones de ciudadanos y ellos han exprimado sus opiniones extremadamente anti-Israel. Ellos forman unos límites para el gobierno. Es una democracia, pero la opinión pública cuenta. Entonces, a mí me parece que el gobierno querería acercarse a Israel, pero en ese momento no es posible. Vamos a ver lo que pasa si hay un fin de la guerra, un fin absoluta. No hay más violencia. Ok, en esa situación podemos repensar. ¿Y hasta qué punto crees que llegaría el presidente Trump haciendo sacrificios o ofreciendo motivación para Arabia Saudita para que sí entre a un acuerdo? Creo que Trump quiere un acuerdo de defensa con la Arabia Saudita, pero no quiere perder en el Senado. Él va a contar los votos y escuchar a los líderes del Senado. Y si ellos dicen, bueno, no tenemos 60, va a seguir adelante con eso, va a esperar. No es algo que se necesita en el año 2025. Hacerlo o puede él hacerlo el año próximo, por ejemplo. Sí hay un acuerdo de paz, si no hay una guerra en Gaza. Ahora quiero que pasemos a hablar sobre Irán. El presidente Trump expresó la semana pasada su intención de volver a las negociaciones de un acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán. Trump declaró que hay 2 maneras, como dijiste, de lidiar con Irán, o haciendo un acuerdo
o con fuerza militar. Sin embargo, el ayatolá Khamenei y el líder supremo de Irán respondió en Twitter que no negociaría un acuerdo nuclear con Estados Unidos. ¿Crees tú que esto lleve directamente al presidente Trump a usar la fuerza militar en contra de Irán? Y si sí, ¿cómo se vería? Bueno, directamente no. Él va a esperar un poco. Es verdad que quiere negociaciones. Cuando yo trabajaba en su primera administración, el tiempo de presiones máximas, ¿qué era el objetivo? Negociaciones, un acuerdo mejor que el acuerdo de Obama en 2015. Y eso todavía es su política y su objetivo, pero no hay mucho tiempo. En las Naciones Unidas tenemos una oportunidad de reconstruir o regresar, digamos, a las sanciones internacionales hasta octubre. Y los europeos que tienen derecho de rehacerlo tienen dicho que tenemos que empezar en las Naciones Unidas en junio o julio. Entonces tenemos 4 meses quizás. Y es serían negociaciones difíciles, no es un acuerdo que puede ser logrado en 2 semanas de negociaciones. Entonces no hay mucho tiempo. Y si hacemos una comparación de la posición de Irán hace 4 años y ahora, tiene mucho más uranio, mucho más energizado a 60%, que es casi lo que se necesita para, según las Naciones Unidas, 5 o 6 bombas nucleares. Entonces no tenemos mucho tiempo. Y el líder supremo está diciendo, no vamos a negociar. Bajo presión. Es un sendero hacia una ataque militar. Y lo que es interesante en las palabras de Trump es que no está diciendo, bueno, si no hay una negociación, habrá una ataque israelita, sino norteamericana. Él está hablando de la utilización de fuerza militar por los Estados Unidos, que es algo aún más poderoso. Mi impresión hoy día es que durante este año 2025 veremos un ataque militar por Israel, al menos Israel, contra el sistema nuclear de Irán. La pregunta que tengo es si será con o sin los Estados Unidos. ¿Cómo es diferente un acuerdo nuclear que quiere el presidente Trump del acuerdo nuclear de Obama? Bueno, la crítica que hizo él era que quería un acuerdo permanente, no de 5 o 15 años como tenía Obama, y que quería un acuerdo no solo nuclear, sino sobre los asuntos regionales, es decir, el apoyo iraní a los grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Eso me parece muy difícil lograr, porque esa lucha contra Israel y los Estados Unidos por Irán, por vía de los grupos terroristas, bueno, es la fundación de la República Islámica. ¿Qué es su propósito? ¿Por qué hay una República Islámica de Irán? Muerto a Israel, muerto a los Estados Unidos y la supresión de Damas. Yo no creo que el régimen en Teherán puede aceptar el acuerdo que quiere Trump. ¿Y no crees tú que el presidente Trump también sabe eso, lo que significa que eventualmente sí habrá algún tipo de iniciativa militar para frenar a Irán? No sé. Lo que me parece obvio es que no quiere un ataque militar, no quiere una guerra. No sería una guerra, sería un ataque de, 2 días, pero él no quiere hacerlo. Pero él ha dicho ya en su primer término como presidente, yo no acepto que ellos tienen una bomba nuclear. Eso es impensable, eso no va a pasar, eso no acepto. Entonces, él no puede cambiar esa opinión, o él no puede aceptarlo. Sería una humillación. Y por eso creo que, bueno,
depende en gran parte, depende del líder supremo. Él tiene 86 años. Si él piensa que ante su muerte tiene que conseguir unas armas nucleares y ahora tienen entonces que hacerlo ahora, entre esos 4 años de Trump, bueno, estamos en una situación de ataque militar, quizás norteamericana. Si su actitud es, bueno, lo que se necesita en esos años, donde es posible ver una transición política en Irán, lo que se necesita es estabilidad. Hay que evitar absolutamente un enfrentamiento con los norteamericanos. Bueno, una negociación sería posible, pero hasta la fecha, mi impresión es que hay un endurecimiento del gobierno iraní. El presidente Trump, desde que subió al poder, reinstauró la política de máxima presión en contra de Irán en cuanto a las sanciones. Sin embargo, en este término la situación es totalmente diferente porque Irán tiene nuevos partners para comerciar libremente. China, que cada vez comercia más con Irán, y Rusia, que por sanciones impuestas por la guerra con Ucrania, ahora incrementó los lazos comerciales y militares con Irán. ¿Cómo crees tú que el presidente Trump va a lidiar con esto para que las sanciones sigan teniendo peso? Es más difícil esta vez. 5%, 95% del petróleo de Irán va a China y ellos no van a aceptar las sanciones norteamericanas. Sin embargo, Trump está debilitando a su economía. Con las sanciones, absoluto menos reciben un descuento, reciben menos para su petróleo. Y hace un día o 2 días ha decidido también que Irak no puede pagar para la electricidad que reciben y petróleo que reciben de Irán. Entonces está presionando la economía de Irán más y más cada semana y va a dañar a la economía que ya es en una condición débil. Desde el 7 de octubre del 2023 y hasta ahora, Irán ha perdido mucha fuerza proxy en el Medio Oriente. Los grupos aliados como Hamas, los Houthis y sobre todo Hezbollah han recibido golpes muy fuertes. Además de esto, uno de sus regímenes aliados en la región, el régimen de Bashar al-Assad, cayó también, destruyendo el famoso corredor de tierra que Irán tenía para llegar al mar Mediterráneo. ¿Qué tan significativos son estos golpes para a sus grupos proxy, para Irán? Muy, muy importante. Si estamos mirando todo el Medio Oriente, la posición de Irán, el esfuerzo de Irán es bastante menos peligroso para Israel y los otros, sauditas, emirates, que hace 2 años. Tienen menos aliados, sus aliados son menos poderosos. Es evidente que Israel tiene la posibilidad de dañar muchísimo al programa nuclear de Irán y llegar a sus ciudades, porque las defensas aéreas han sido blastados. Vemos también que Irán tiene mucho menos posibilidad de atacar a Israel, de dañar a Israel que habíamos pensado. Entonces, el balance de fuerzas ha cambiado en este año y medio. Irán, que tenía una posición extremadamente poderosa hace 2 años, ahora parece un país mucho menos. Es verdad que tienen sus nuevos aliados, pero ¿qué van a hacer para Irán ahora? ¿Van a apoyar a los Houthis o a Hezbollah o a Hamas? No, ni China ni Rusia, no. Si hay un ataque militar de los Estados Unidos o Israel contra Irán para defender a Irán, no van a hacerlo. Entonces, yo creo que la situación general del Medio Oriente, visto de Teherán, es mucho más negativo que hace
18 meses. Ahora quiero que pasemos a hablar de Siria por un momento. Este país tiene un nuevo gobierno que subió al poder tras la caída de Bashar al-Assad, que entre él y su padre llevaban más de 50 años en el poder. El nuevo gobierno sirio, liderado por Ahmed el-Sharaa, que previamente era parte del grupo terrorista Al-Qaeda y ha declarado que su gobierno va a ser uno de tolerancia. Sin embargo, en los últimos días hemos visto cómo este nuevo gobierno ejecuta alawitas y drusos en las ciudades de Siria. Podemos decir que Siria es un wild card en este momento, ya que no ha formado alianzas fuertes con ninguna de las potencias regionales o mundiales. ¿Cuáles son las diferentes posibilidades que ves tú para el futuro de las alianzas del gobierno sirio? Bueno, la expresión wild card es muy buena. No sabemos. ¿Qué sabemos del Sharaa, por ejemplo? Era terrorista. Ahora tiene un corbata. ¿Qué quiere decir su corbata? Es un símbolo diciendo no más. Ahora soy político, soy diplomático, soy estadista. Creo que hasta la fecha es imposible saber dónde va Siria. Por eso apoyo lo que está haciendo Israel, tomando posiciones militares, porque es bien posible que en 6 o 12 meses veremos un gobierno en Siria que es más o menos terrorista. Todos esperamos que no es así, que Sharaa ha crecido, que ha cambiado, que quiere establecer un gobierno normal. Pero, ¿qué será su política hacia las minoridades como los kurdos? Vamos a ver. ¿Qué será la influencia de Turquía en lugar de Irán? Yo diría que no veo cómo es posible ahora en marzo saber. Hemos visto pasos positivos y negativos. Veremos en los próximos meses si él, en primer lugar, quiere, en segundo lugar, puede construir un gobierno normal, nacional, que podemos todos apoyar al menos diplomáticamente. No se sabe. Líbano es otro país que se encuentra en una época de cambio muy importante. Esto debido a la debilitación del grupo terrorista Hezbollah, que tenía al país de rehén desde los años 80 e incrementando hasta ahora. ¿Hasta qué punto se debilitó Hezbollah y cuánta de su influencia política, social y militar perdió en Líbano? Cuando hablo de los israelianos generales, digamos, diplomáticos, encuentro optimismo sobre Líbano. Es decir, que piensan que hay una buena posibilidad de restaurar la soberanía del país, un verdadero gobierno, un verdadero ejército. Vamos a ver, es extremadamente difícil confiar en el élite de Líbano. Sus políticos, sus militares, sus banqueros, ellos tienen ahora que liderar el país con un poco de coraje contra Hezbollah. ¿Van a hacerlo? ¿Pueden hacerlo? En un día, quizás mañana, habrá una confrontación entre Hezbollah y el ejército. Hace 6 meses, 12 meses, 12 años, Hezbollah ha siempre ganado. El ejército nunca ha aceptado enfrentarse a Hezbollah. Eso tiene que cambiar. Hemos todos aceptar una situación donde el ejército va al sur, reemplaza a Hezbollah. El gobierno ahora dice, el presidente, el primer ministro dicen que solo el ejército tiene el derecho de tener armas. Eso es una posición política hasta la fecha. Yo tengo menos optimismo que los israelianos que encuentro, pero yo diría que hay que apoyar políticamente, militarmente, financieramente el ejército. Vamos a crear una oportunidad para ello. Y veremos este año si el élite de Líbano tiene el coraje de recuperar su país. Ya para terminar, quiero hacer una última pregunta. Parece que el presidente Trump le está tratando de poner un fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Si esta termina, ¿cómo se vería afectado el Medio Oriente? Depende de cómo. Si la conclusión es que Trump ha hecho un negocio bueno, poniendo fin a la guerra justamente para los ucranianos, sería algo muy bueno para nuestros aliados. Pero si la conclusión es que ha abandonado su aliado, que
A él le cuenta más lo que piensa Putin que piensan los europeos de la OTAN, de la Unión Europea. Va a debilitar a nuestras alianzas, aún con Israel, que es la alianza más fuerte. Entonces temo lo que está haciendo Trump en los últimos días, porque está, al momento de una negociación, está debilitando un lado, los ucranianos. Y no lo entiendo. A mí me parece muy buena esa idea de poner fin a la guerra y a la matanza de ambos lados, pero debilitar a su aliado al momento de negociar me parece una idea inaceptable. Muchas gracias, Elliot. Ha sido un placer hablar contigo hoy. Gracias a ti. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora tengan una imagen más completa y clara sobre cómo se ve el término próximo de Trump en el Medio Oriente. También les recuerdo que si les gusta este podcast, vayan y denle 5 estrellas o un like, depende de donde lo estén viendo. Y les dejo también artículos sobre Medio Oriente en la descripción por si quieren profundizar más. Que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.